Lo que vamos a hacer en la clase de hoy, que en realidad es un sustituto del encuentro presencial que no hemos tenido en el mes de octubre, de alguna manera es retomar lo que venimos trabajando desde incluso los contenidos previos. Hemos recorrido lo que son sistemas materiales, hemos podido trabajar con lo que es el átomo, la tabla periódica, propiedades periódicas, y afianzamos con lo que sería el módulo 1, empezando a ver lo que eran las uniones que se producían entre distintos elementos. Trabajamos lo que es compuestos y a esta altura de octubre estamos pretendiendo que ustedes puedan estar trabajando en estequiometría atómico-molecular para después extenderlo a lo que son gases y estequiometría de reacción. Entonces la idea es hacer una clase de tipo práctica en la cual vamos a trabajar dos elementos que ustedes ya los vieron. Uno es el azufre. A partir del elemento azufre vamos a poder obtener un compuesto que es el óxido de azufre y a partir de ese compuesto hacerlo reaccionar para formar el ácido que después ustedes podrán escribirlo en ecuaciones. Lo mismo va a hacer con otro que es el magnesio, que es un metal. Vamos a obtener un óxido. Vamos a poder concluir qué tipo de óxido es. Vamos a obtener un óxido básico, a partir de él, con agua, una base o hidróxido. Para lo cual vamos a hacer la experiencia de laboratorio. Vamos a hacer primero con el magnesio. El magnesio es un metal, ¿sí?, que se ubica en el grupo 2 de la tabla periódica 2A, es un metal, y ustedes ya pueden concluir y justificar porque es un metal de tipo representativo, que se encuentra en estado sólido, ¿sí? Ya conocemos las características del metal, de los metales, o podemos, digamos, diferenciarlo. Sabemos que son conductores, que presentan brillo, y fíjense, cortamos de cómo se presenta como droga, ¿sí? Cortamos solo un trozo, y ustedes ven que no presenta mucho brillo. Por más que este magnesio se mantiene cerrado, en un envase cerrado, obviamente hay una atmósfera de aire con oxígeno que hace que este se pasive, entonces su superficie se inactiva. ¿Qué podemos hacer para activarla? ¿Sí? Para volver a obtener ese brillo que sabemos que son ¿qué? Electrones que se están moviendo en niveles de energía, y cada vez que se mueven de niveles de energía superior a otro inferior, lo que hacen es emitir ese brillo que es energía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lijarlo. Fíjense cómo lo que estoy haciendo es activar la superficie de reacción, ¿sí? Nosotros les preparamos una guía de lo que sería un procedimiento de laboratorio, un protocolo al cual ajustarnos y al cual seguir, ¿sí? Entonces, tenemos el magnesio mucho más activado que lo que teníamos originalmente, ¿sí? Observamos las características, ya dijimos, fíjense que es maleable, es dúctil. Vamos a enroscarlo y hacer que reaccione. Vamos a encenderlo. Sabemos que es conductor del calor, con lo cual lo que vamos a hacer es tomarlo con una pinza. Lo vamos a encender, vamos a hacer que se produzca la combustión, que el magnesio se combine con el oxígeno del aire. Y metal más oxígeno, sabemos que vamos a obtener un óxido básico. Observar si hay cambios, si hay evidencias de reacción, ver si cambia la contextura, por eso observamos y registramos visualmente con los sentidos cómo es el aspecto que tiene este magnesio y cuál va a ser el aspecto que tenga cuando este magnesio arda la llama. Una vez que obtenemos el óxido de magnesio, lo que vamos a hacer es colocarlo sobre esto que se llama vidrio de reloj, simplemente para sostenerlo. Obtenemos el óxido y luego lo vamos a introducir en un matraz con tapa que tiene un nombre característico propio que se llama Erlenmeyer. Hay distintos tipos de matraces, este es uno que se llama Erlenmeyer. Sabemos que los metales necesitan bastante temperatura. Lo que podemos observar, fíjense que en la pinza también parte de magnesio quedó depositado. Si nosotros hiciéramos una reacción en la cual tendríamos que tener en cuenta el rendimiento,
obviamente acá estoy produciendo pérdidas. Es muy difícil lograr un rendimiento de reacción del 100%. Observamos que, a diferencia del metal que teníamos originalmente, fíjense que con solo apoyar la varilla tiene otra contextura y ya dejó de ser metálico para ser un polvo blanquecino, pareció un talco. Es una reacción que desprende energía. Lo que vamos a hacer es trasvasar esto que ya podemos concluir que es un óxido básico a este matraz que le llamábamos Erlenmeyer. Para eso me ayudo no con agua de la canilla, sino con agua destilada. No tiene ningún otro ion que no sean los elementos constitutivos que son oxígeno e hidrógeno. Al óxido, ¿qué le agregamos? Agua destilada, ¿sí? Enjuagamos, aproximadamente hemos incorporado unos 3 mililitros de agua destilada, ¿sí? Y obtenemos una solución de ese óxido, lo ponemos en solución, ¿sí? Agitamos y suponemos, lo que nosotros escribimos en papeles, es que estamos obteniendo, cuando el óxido básico reacciona con agua, estamos obteniendo, decimos, un hidróxido o base. ¿Cómo podemos poner en evidencia que ese es exactamente un óxido básico? Para lo cual vamos a poner a filtrar esta solución y quedarnos con el líquido, con la solución, ¿sí? Y a esa solución la vamos a enfrentar o le vamos a hacer 3 pruebas. Vamos a armar el dispositivo de filtrado, para lo cual, ¿qué vamos a utilizar? Un tubo de ensayo. Como no lo voy a tener en la mano, los tubos de ensayo se colocan sobre una gradilla, que sería el soporte o el dispositivo que permite que el tubo de ensayo permanezca, digamos, de manera vertical. Vamos a tomar un papel de filtro, vamos a acondicionarlo al embudo, ¿sí? Y vamos a filtrar esta solución que hemos obtenido, que si ustedes ven no es un sistema, no es una solución pura, sino que es un sistema heterogéneo, ¿sí? Es una mezcla. Y dejamos filtrando. Una vez que filtramos, ¿sí? Vamos a distribuir el filtrado en 3 tubos de ensayo. Y nos vamos a reservar lo que sería un blanco, aquel que no tuvo, digamos, cambio. A estos 3 son partes iguales aproximadamente, pero nos reservamos un blanco como para seguir manteniendo la identidad en este caso, del producto obtenido. Según el protocolo dice que al tubo número 1, a los cuales podemos numerar, el tubo número 1, colóquele unas gotas de un indicador que se llama fenoftaleína. Este es un indicador ácido-base. ¿Qué significa? ¿Qué es un indicador? Es una sustancia de la naturaleza orgánica que tiene la propiedad de cambiar de color cuando se enfrenta, digamos, a distintas sustancias. Esta, en particular, cuando se encuentra con una sustancia que es ácida, se mantiene incoloro, mientras que cuando se encuentra con una sustancia básica, ¿sí? El color es rosado. Entonces, al producto obtenido le vamos a agregar un par de gotas de este indicador, con lo cual nos va a decir si permanece incolora, la solución obtenida es ácida, y si cambia de color, la solución obtenida es básica, ¿sí? Fíjense que instantáneamente el indicador, que lo vemos en el gotero, ¿sí? Está en un pH menor a 7, cuando se encuentra con una sustancia de naturaleza básica, cambia de color. Esto ya nos está diciendo que lo que obtuvimos es un compuesto básico. ¿Cómo podemos corroborarlo? Y hay otras 2 maneras. Otra forma, no siempre en el laboratorio se cuenta con fenoftaleína, sí es muy común contar con tiras reactivas de pH. ¿Sí? Ustedes seguramente han trabajado en el laboratorio y sabrán que existen tiras, es lo mismo que esta sustancia, es un indicador también, ¿sí? Pero estas son de color rojo. Las cintas indicadoras de pH de color rojo, cuando se encuentran con una sustancia de naturaleza básica, cambian a color azul, ¿sí? Y si se encuentran con un ácido, permanecen de color rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir esa tira, nos vamos a ayudar con la varilla, ¿sí? Y ver qué sucede.
si hay cambio en la coloración de esa cinta, ¿sí? La sustancia que tenemos en el tubo es de naturaleza básica, ¿sí? Ustedes pueden apreciar cómo lo que tenemos no sabemos qué concentración tiene, pero bueno, podemos pensar que es muy baja la concentración de esa base. Fíjense que aparece el color azul y siempre lo tengo que cotejar o enfrentarlo a un blanco por detrás, a un color, digamos, para poder apreciar los cambios de color, ¿sí? Lentamente ese papel rojo se va tornando azul. Nos indica que estamos en presencia de una base o hidróxido, ¿sí? Lo vamos a dejar otro ratito. Y así como existen tiras de color rojo, también a modo de chequearlas existen tiras indicadoras de color azul, ¿sí? Que ante una base permanecen de color azul, no tendrían que sufrir cambio de color, ¿sí? Hacemos lo mismo en el tercer tubo. Son tiras o indicadores cualitativos, me dicen si es ácido o es básico, ¿sí? Pero no me dice ni qué tan ácido ni qué tan básico. Fíjense que el azul no tiene aparición de vetas de color rojo, ¿sí? Con lo cual me indica que estamos en presencia de una base, ¿sí? Igual lo vamos a dejar y observar. Existen otras tiras indicadoras de pH que ya puedo decir que son semi-cuantitativas, porque no solo me dicen si es ácido básico, sino que también me dan un rango. Si bien el salto va de un punto, ¿sí? Si tuviese un pHímetro me podría decir el pH es 3, y con 2 decimales, dependiendo del pHímetro que estemos utilizando. Este me va a decir si es 1, es 2 o es intermedio, por eso decimos que es semi-cuantitativa, ¿sí? Y lo que podemos hacer es, en el cuarto tubo, el original, ¿sí? Hacer que esa cinta se moje, ¿sí? Fíjense que va cambiando de color ligeramente. Y entonces podríamos cotejar con nuestra escala y decir en qué pH, digamos, se encuentra. Y estamos cerca, digamos, estamos en un pH, puedo ir barriendo los colores, ¿cierto? Si fuese ácido pasaría del rojo hasta, cuando es neutralidad, un verde claro, ¿sí? Estaríamos aproximadamente en un pH de 8, ¿sí? No es tan básico, pero es básico, ¿sí? Con lo cual, entonces, retomando, a partir del magnesio obtuvimos un óxido básico. De ese óxido básico, en contacto con agua, formamos la base o hidróxido de magnesio, que como tarea obviamente ustedes tendrán que escribir la ecuación de obtención, balancearla y responder un pequeño cuestionario que les presentamos a modo de cerrar esta experiencia de laboratorio. Bueno, vamos a realizar la segunda experiencia, donde les proponemos obtener un óxido, pero en este caso ácido, y a partir de ese óxido ácido formar un ácido, el cual, volvemos a decir, ustedes después tendrán que escribir las ecuaciones y las corroboraremos si están correctas. Vamos a partir de azufre, ¿sí? Todos conocemos, todos hemos visto, seguramente en casa, barritas de azufre, ¿sí? Observamos las características del azufre. Fíjense que en este caso, a diferencia del magnesio, no presenta brillo, ¿sí? Sabemos que en la tabla periódica lo ubicamos como un no metal, ¿sí? Lo vamos a colocar un trozo sobre un mortero. A diferencia del metal, fíjense que fácilmente se tritura, lo podemos triturar, ¿sí? En un mortero y obtener azufre finamente pulverizado. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo finamente pulverizado? Que lo que estamos haciendo es agrandar la superficie de reacción, ¿sí? No es lo mismo enfrentar, digamos, a reaccionar un trozo cuando la superficie está definida a este mismo azufre que lo tengo pulverizado, ¿sí? Y entonces cada gránulo implica tener una mayor superficie de reacción. Podemos trabajar a partir de este azufre que estamos obteniendo a través del trozo, ¿sí? O nosotros en el laboratorio contamos ya con la droga incluso
la podemos apreciar mucho más finamente pulverizada, con lo cual, digamos, nos podemos garantizar una mayor rendimiento en lo que sería la reacción. El grano que obtenemos acá es mucho menor. ¿Qué les proponemos? Que ustedes tomen una cierta cantidad de esa masa de azufre, que obviamente si estamos haciendo un análisis cuantitativo, voy a tener que registrar en la balanza cuál es la cantidad o qué masa tiene ese azufre que estamos tomando. Vamos a encender o hacer que arda, combustiones. Vamos a utilizar un mechero, un trípode sobre el cual colocamos una tela metálica que tiene una parte de cerámica, ¿sí? Y sobre ella vamos a colocar el azufre. Vamos a tener que esperar para que esta reacción comience a arder. Una vez que veamos que comienza a arder, lo vamos a colocar en un vaso, ¿sí? Hay cambios, fíjense que ya hay evidencias de reacción, ¿cierto? Vamos a tapar y esperamos hasta que todo ese azufre que haya reaccionado con el oxígeno. Esperaríamos que se forme, como ya sabemos, un óxido ácido. No metal más oxígeno formaría un óxido ácido. Digamos, un recipiente en el cual vemos formación de vapores de azufre. Ahí lo vemos, ¿sí? Bien. Retiramos del fuego y vamos a agregar 2 mililitros de agua destilada. ¿Con qué voy a medir un volumen? Y con un material de laboratorio que sea volumétrico, ¿sí? Pipeta. Para poder medirlo vamos a agregar a la pipeta una propipeta que es un sistema con 3 válvulas de apoyo en la cual hacemos vacío con la primera, con la otra succionamos, hacemos que el líquido ascienda, ¿sí? Y en la tercer punto de apoyo, tercer válvula que cuenta, ¿sí? Lo que hacemos es enrasar a una determinada cantidad, en este caso por ser un líquido translúcido, el enrase se provoca haciendo que el menisco del líquido quede sobre el cero, ¿sí? Y nos dice que agreguemos 2 centímetros cúbicos de agua destilada. Se produce un fenómeno físico que es la condensación. Líquido que a una determinada temperatura choca contra las paredes de otro recipiente, en este caso la tapa, que es una caja de Petri de forma invertida. Al chocar con una superficie más fría se produce condensación de este vapor de agua o vapor de ese óxido. Destapamos, ¿sí? Y observamos los cambios producidos. Ese azufre que estaba sólido, que tenía una contextura, ¿sí? Original, vemos que al exponerlo al calor y formar el óxido el aspecto es diferente, ¿sí? Nosotros sabemos que se formó un óxido ácido y que al enfrentarlo con agua tendría que haberse formado un ácido, ¿sí? Vamos a hacer como hicimos con el magnesio, vamos a filtrar este contenido, recogerlo y hacerle en 3 tubos de ensayo las pruebas que nos permiten concluir si hay o no ácido formado a partir del azufre. Nuevamente preparamos el dispositivo, tubo de ensayo, el embudo, papel de filtro, doblamos a la mitad, volvemos a doblar, ¿sí? Abrimos, a veces me puedo ayudar con la piseta para hacer que las paredes queden adheridas del papel, ¿sí? Y procedemos a filtrar. Bueno, una vez que dejamos filtrar, que nos lleva un tiempo hacer obtener ese filtrado, vamos a distribuir como hoy en 3 tubos de ensayo, ¿sí? Partes iguales aproximadamente. Y nos reservamos otra parte de la sustancia obtenida.
¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que hoy, enfrentarlo a indicadores, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho fenolftaleína? En el caso de que se encontrara con una sustancia de naturaleza ácida, va a permanecer incolora como es. Cuando se enfrentó a una sustancia básica como el hidróxido de magnesio, ¿se acuerdan que se puso de color rosa? ¿Sí? Vamos a agregar un par de gotas, ¿sí? Y fíjense que no hay cambio de color, no aparece ese rosado que nos estaría indicando que estoy en presencia de una base. Con lo cual, como el color permanece, estamos en presencia de una sustancia ácida, ¿sí? Esta opalescencia que apreciamos es porque la fenolftaleína, en este caso, está preparada en una solución alcohólica. Y el alcohol, ¿sí?, es parcialmente soluble en agua. Entonces vemos esa opalescencia. ¿Qué hacíamos con el segundo tubo de ensayo? Al segundo tubo de ensayo le agregábamos un trozo de papel o tira indicadora de pH de color azul. Si se encuentra con una sustancia de naturaleza ácida, se va a poner de color rojo, ¿sí? Y si se encontrara con una base, permanecería de color azul. Esto nos permite concluir que lo que en el tubo de ensayo tenemos es una solución ácida. El color rojo indica acidez, ¿sí? La otra tira indicadora de pH, que es de color roja, cuando se encuentre con un ácido, no va a tener que cambiar de color, sino permanecer roja, ¿sí? Y a modo de chequearlo, podemos con las papeles o cintas de pH semi-cuantitativas poder estimar en qué pH estamos, ¿sí? La escala de pH va de 1 a 14, o de 0 a 14 mejor dicho, con lo cual tengo un medio que es el 7, que sería un medio neutro. Todo lo que es menor a 7 es ácido y todo lo que es mayor a 7 hasta 14 es básico. Mojamos y cotejamos en esa escala en qué pH estamos, ¿sí? Estamos en un pH inferior a 7, con lo cual la sustancia es ácida. Y obtuvimos un ácido a partir del azufre.